Hola, buenas tardes. Vamos a compartir el vídeo en directo. Muy buenas tardes, estoy viendo que están entrando. Lo he intentado hacer por la otra parte de la sala, pero algo ha pasado y no se ha podido hacer. Entonces vamos a hacer un directo, darme unos minutitos mientras voy haciendo las invitaciones y ahora empezamos el taller. Más que nada es de introducción, para ver cómo funciona esto e ir haciendo directos a lo largo de la semana sobre temas en concreto. Voy haciendo temas en relación a lo que me vayáis diciendo. Yo lo que me vayáis pidiendo, de eso vamos a ir haciendo, voy a ir haciendo directos. Hoy el tema principal era hacer un directo sobre déficit de atención. Entonces, aquí de todas formas va a quedar grabado en Facebook y lo vamos a ir compartiendo. ¿Vale? Bueno, yo creo que ya ayudarme un poquito a compartirlo, los que estáis ya aquí dentro, ya veo 2 o 3 que estáis dentro. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ahí quedó. Venga, muy buenas. Venga, pues mira, vamos a hablar sobre el déficit de atención, ¿vale? Bueno, mi nombre es Jesús Gómez, soy especialista en déficit de atención, soy psicopedagogo y neuropsicólogo clínico. Pues a lo largo de todos los años que he estado trabajando en esto del déficit de atención, pues te vas dando cuenta de que el déficit de atención sigue siendo un gran desconocido. Todo el mundo conocemos a un niño o a una niña hiperactivo, hiperactiva, a un niño o una niña distraído o distraída, pero no siempre le sabemos poner nombre o no siempre lo sabemos catalogar en algo concreto, ¿no? Y sobre todo en el colegio, no siempre lo sabemos identificar a tiempo y empezar a trabajar a tiempo. Bueno, el déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué es un trastorno? Un trastorno es un funcionamiento diferente de ciertas áreas o de ciertas funciones a nivel cognitivo. Neurodesarrollo, desarrollo neuronal, es decir, se suele manifestar o empieza a darse en los primeros años de vida, ¿vale? Vale, en la infancia. Se suele presentar alguna sintomatología y en base a esa sintomatología vamos haciendo un diagnóstico o no, ¿vale? El déficit de atención como tal tiene una prevalencia, es decir, tiene una incidencia en sociedad de entre el 2 y el 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que desde 100 niños, 2 a 5 niños pueden o tienen déficit de atención. Hay estudios que dicen que hasta el 7%. De esa prevalencia, de ese 5%, del 30 al 60%, el déficit de atención permanece en la adultez. Es decir, se desarrolla a lo largo de los años y sigue manteniéndose en la adultez. Entonces es algo muy importante que tenemos que trabajar desde niños para ir paliando la sintomatología, ir enseñando estrategias de autorregulación, estrategias para ir trabajando, ir controlando ese déficit de atención. Es un trastorno del neurodesarrollo, por lo tanto hay muchas preguntas de ¿el TDA se cura? No se cura. Se aprende a vivir con él, se aprende a trabajar con la sintomatología. Hay mucha sintomatología que desaparece. Por ejemplo, la hiperactividad a lo largo del tiempo y a lo largo del tratamiento va a ir desapareciendo, pero hay otros aspectos como las fallas ejecutivas, hay muchas que permanecen a lo largo del tiempo y tenemos que seguir trabajándolas. No es lo mismo trabajar con un déficit de atención en niños que con un déficit de atención en adultos. Entonces, la definición tal cual del déficit de atención, pues ya sabemos que es un trastorno del neurodesarrollo. Es una dificultad de orden neurobiológico. ¿Qué quiere decir neurobiológico?
Pues que es una dificultad en el orden de la regulación de ciertos neurotransmisores y de cierto funcionamiento de ciertas áreas del cerebro. El déficit de atención, a los que trabajamos en esto, lo solemos asociar a una dificultad del lóbulo prefrontal. Es decir, todas las funciones que podemos encontrar en el lóbulo frontal pueden estar de un modo u otro alteradas. Memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, toma de decisiones, autorregulación emocional incluso. Entonces son todos estos aspectos los que un niño y una niña con déficit de atención se puede ver afectado. Pudiéramos estar hablando horas sobre el diagnóstico, sobre lo que es el déficit de atención, sobre su definición, pero en este primer directo que estoy haciendo me voy a centrar un poco en eso, en toma de contacto, ¿vale? Como digo, todo el mundo, o casi todo el mundo, hemos podido conocer a un niño o una niña con déficit de atención, incluso a un adulto con déficit de atención, y ha pasado desapercibido. Muchas veces no nos hemos dado ni cuenta de que tenía ese déficit de atención. Pequeños detalles del día a día, sobre todo en adultos, nos va a indicar que hay una dificultad, ¿no? A la hora del diagnóstico, los diagnósticos con déficit de atención, pudiéramos decir que hay unas edades en las que el diagnóstico se hace de forma más precisa y sobre todo de forma más eficaz. Más eficaz en el sentido de intervención. No podemos intentar hacer un diagnóstico, por ejemplo, a un niño de 3 años, que vemos que tiene una actividad mayor de la usual para su edad, o que tiene unos berrinches o tiene unos cambios de humor muy bruscos, pero todavía no podemos hacer ese tipo de diagnóstico. ¿Por qué? Simplemente porque el desarrollo del cerebro no está completo. Es decir, el cerebro tiene unos hitos y a los 3 años está en pleno desarrollo. Sobre los 5 años y medio, 6 años, ya sería una buena edad para empezar a ver los primeros síntomas que se pueden evaluar. Es decir, son sintomatología ya estable en el perfil del desarrollo del niño. Entonces, se evalúan esa sintomatología y ya se puede hacer un diagnóstico de lo que es el déficit de atención. De todas formas, papá que hables con niños con déficit de atención, te va a decir esto se presentó desde hace un montón de años o esto siempre lo ha tenido. Es decir, el déficit de atención se puede detectar desde edades muy tempranas, pero el diagnóstico en sí no se puede hacer hasta ya pasado unos años. Como digo, hasta los 6 años más o menos no sería recomendable hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Igualmente, el déficit de atención y todos los trastornos del neurodesarrollo se tienen que evaluar de forma global. Se hacen análisis de tanto situación familiar, se pasa una anamnesis, una entrevista de desarrollo evolutivo del niño y se evalúan las funciones cognitivas y de desarrollo en ese preciso momento en el que se está haciendo la evaluación, ¿no? Se evalúa inteligencia, se evalúa atención, se evalúa memoria, aprendizaje. Con todo eso, como yo siempre he dicho, vamos haciendo unos saquitos y vamos metiendo la sintomatología en los diferentes sacos. El saco que esté más lleno, pues ahí nos va a indicar de qué estamos hablando, de qué estamos tratando, ¿no? Entonces, el déficit de atención se tiene que evaluar o se tiene que diagnosticar tanto clínicamente, es decir, a través de esa serie de pruebas que van evaluando funcionamiento ejecutivo, funcionamiento cognitivo, conductualmente, claro está, hay ciertas escalas que se pasan tanto para colegio como para papás, para saber cuáles son las dificultades con las que nos estamos enfrentando y qué tipo de intervención hace falta, ¿vale? No solamente tiene que ser conductual. Históricamente muchas veces hemos visto que diagnósticos de niños con déficit de atención se han hecho a través simplemente de la observación o de una consulta con un neurólogo o un psiquiatra, y simplemente con la observación un día o lo que los papás pueden decir en la entrevista, hacemos el diagnóstico. Podemos darle la clave, podemos decir que sí, que puede haber un déficit de atención, pero ¿y ahora? ¿Ahora qué? Necesitamos saber cómo funciona el cerebro del niño para poder trabajar lo que le hace falta. Es decir, si un niño con déficit de atención, uno de sus puntos débiles es la atención sostenida, es decir, mantenerse atento durante un periodo de tiempo, pues la intervención, el trabajo que vamos a hacer va a ir encaminado a eso,
a trabajar esa atención sostenida. Sin embargo, si el déficit de atención de ese niño, de esa niña, lo que más llama la atención es la falta de memoria de trabajo, va a repercutir muy posiblemente en lo académico, pues hay que trabajar esa memoria de trabajo. Entonces se diseña la intervención y se diseñan actividades para trabajar esa memoria de trabajo. Cuando hacemos un diagnóstico, una evaluación de déficit de atención o de cualquier trastorno del neurodesarrollo, dislexia, trastorno de aprendizaje, autismo, al final hacemos una conclusión, un diagnóstico y hacemos una lista de áreas bajas, que se llama. Las áreas bajas van a ser la base de nuestra intervención. Cuando trabajamos con niños con déficit de atención, no vamos a trabajar, pues voy a trabajar la atención, voy a trabajar la memoria, sí, pero ¿qué tipo de memoria? ¿Qué tipo de atención? ¿Cómo lo voy a trabajar en relación a aspectos emocionales, aspectos familiares? Porque cada niño es un mundo, como se suele decir, y cada niño trae su carga. Eso es muy importante, por ejemplo, ahora en los momentos de confinamiento que estamos viendo, que ya estamos saliendo poco a poco, la carga emocional es muy importante. Muchos niños de los que trato, que tienen déficit de atención y de los que ya he tratado, el aspecto emocional exacerba la sintomatología, la hace aún más llamativa. Entonces, un niño que normalmente tiene rabietas o que tiene un carácter a veces impulsivo, toda esta cuestión del confinamiento, el estrés, la falta de salida, de ejercicio físico, la falta de metabolismo, de acelerar el metabolismo con el deporte y demás, hace que esa impulsividad pueda ser mayor. Entonces, niños que, por ejemplo, tomen medicamentos para el déficit de atención, durante el confinamiento, los papás lo habrán observado que ha cambiado un poco en cómo funcionaba el medicamento a cómo funcionaba cuando había colegio. ¿Por qué? Porque el niño iba al colegio, se relacionaba con sus compañeros, el funcionamiento cognitivo era diferente, las expectativas, el ejercicio físico. Entonces, ese medicamento se metabolizaba diferente. Y en casa, haciendo menos ejercicio, otro tipo de actividades, cambiando las rutinas de sueño, eso hace que ese medicamento, por ejemplo, funcionara diferente. Entonces, muchas de las consultas que he tenido durante este periodo de confinamiento han ido relacionadas con eso, ¿no? Mi hijo ahora está presentando esto, le he observado que ahora el medicamento está haciendo esto y antes no lo hacía, o está más nervioso. Entonces hemos tenido que hacer ciertos ajustes en cuestión de medicamentos, o lo hemos tenido que suspender temporalmente, etcétera, ¿no? Me estoy yendo por la rama porque estoy hablando de medicamentos y a lo mejor muchos que me están hablando están diciendo, bueno, TDA, medicamento, ¿es obligatorio? No, estoy hablando para los que ya saben de qué trata esto, ¿vale? El TDA, el déficit de atención, muchas veces necesita de tratamiento farmacológico durante un tiempo. Va a llegar un momento que ese tratamiento ya no va a hacer falta porque la evolución de la sintomatología ha sido tal que ya no hace falta, que ya las estrategias de autorregulación que el niño ha ido aprendiendo, las estrategias que los papás y las mamás han ido aprendiendo de control conductual, de control emocional del niño, son suficientes y el medicamento desaparece. Cuando el medicamento va muy relacionado al aprendizaje, pues sí va a permanecer un poquito más, pero igualmente va a llegar un momento que va a desaparecer. Pues nada, el déficit de atención hay que tratarlo y hay que trabajarlo con mucha delicadeza, porque tanto el diagnóstico como la intervención puede ser engañosa en el sentido de que todos podemos llegar a pensar de que puedo tratar a un niño con déficit de atención o sé tratar a un niño con déficit de atención. No dudo yo de los especialistas, pero yo siempre he dicho que la especialización es lo ideal. Si yo estudio para cierta área, si estudio medicina y me especializo en pediatría, yo voy a ser bueno en pediatría. Si yo me especializo en cirugía, yo voy a ser bueno en cirugía. El psicólogo clínico va a ser bueno en psicología clínica, el psicólogo social, el psicólogo del trabajo, el psicólogo del deporte. Entonces cada uno tiene un área de especialización. Entonces, yo por ejemplo cuando hago ese tipo de evaluaciones y veo que hay diferentes dificultades en el niño, yo en lo posible intento derivar al especialista concreto. Si hay un déficit de atención, pero a la vez hay unas dificultades de lenguaje, pues yo derivo al terapista del lenguaje, que es el especialista que ha estudiado, que ha trabajado y tiene la experiencia para trabajar eso.
¿Qué vengo a decir con eso? Que hay que tener mucho cuidado en cómo tratamos el déficit de atención, cómo tratamos las cuestiones conductuales y demás, ¿no? No hay un libro donde te venga, para esto hay que hacer esto, para el niño distraído hay que hacer esto, para cuando está llorando hay que hacer esto. No hay un libro escrito sobre eso. El déficit de atención es un funcionamiento diferente en ciertos aspectos. Lo que para un niño puede ser fácil de resolver, por ejemplo, una frustración sobre algo, me quiero comer algo, te digo que no, lloro y te explico, puede ser algo muy fácil de resolver. Para un niño con déficit de atención en ocasiones no. Una de las características del déficit de atención es la perseverancia. Son niños muy perseverantes, cabezones, como se suele decir. Entonces, son tercos y perseverantes en muchos casos. Por lo tanto, ante una dificultad, el cambiarle de idea o el cambiar ese estado de ánimo en ocasiones es difícil. Más que obligarle, tenemos que modular un poco la situación. Es preferible muchas veces dejar de intentar insistir en una conducta que estemos intentando que haga, cortar en ese momento e intentarlo más tarde, que seguirle y frustrarlo aún más. Con eso no quiero decir que los papás frustremos a los niños, pero sí hay estrategias para reducir un poco el nivel de frustración. Los papás y mamás que ya trabajan con niños con déficit de atención ya van desarrollando esa pericia y ya muchas veces prevén los berrinches, prevén esas situaciones de bloqueo y ya saben cómo irlo tratando. Hay muchas veces que se nos sale de las manos y ni todo lo que hemos hablado ni todo lo que hemos estudiado nos sirve para solucionar ese problema. Pero eso es el déficit de atención, es imprevisible muchas veces la conducta de nuestros niños. Lo que tenemos que saber es prever y paliar un poco, ¿no? En cuanto a la intervención, y ya voy a dejar un poquito hoy el directo, ya iremos haciendo otro. En cuanto a la intervención, el déficit de atención tiene que ser una intervención multimodal. Siempre lo decimos en todas las charlas que damos, en todas las charlas con los papás y demás, tiene que ser multimodal. Por eso decía antes que el medicamento en sí a veces va a desaparecer con el tiempo. El medicamento, por ejemplo, es una parte importante de ciertos tratamientos para ciertos niños con déficit de atención, pero no es un medicamento que cure, en el sentido de que yo doy ese medicamento y se curó cierto aspecto o ya remedio cierta cosa. No, el déficit de atención o el medicamento para el déficit de atención es un estimulante que nos ayuda a precisamente eso, a estimular ciertas áreas que el niño por sí mismo, en ese momento concreto, no puede hacerlo de forma autónoma o de forma independiente. Por ejemplo, si yo necesito estar atento media hora a una explicación del maestro y tengo déficit de atención, mi atención no va a ser plana. Mi atención va a ir para arriba y para abajo, va a fluctuar. Mi atención va a venir, se va a ir y se va a ir, en el sentido de que voy a prestar atención, no voy a prestar atención, me voy a distraer con cualquier cosa y voy a retomar mi atención. Eso repercute en el niño, tanto en su atención como en su rendimiento, como en su estado de ánimo. Pues repercute. Me quedo pillado porque empiezo a leer, no estoy acostumbrado a los directos y me pongo a leer e intento explicar. Va a repercutir en el niño, ¿por qué? Porque lo que a una persona sin déficit de atención en media hora de atención le puede repercutir un 80% de esfuerzo. Vamos a poner un porcentaje para comprender. A un niño con déficit de atención, ese mismo tiempo, esa misma atención, le va a suponer un 150, un 180 de esfuerzo. ¿Por qué? Se distrae, el esfuerzo de volverse a concentrar es el doble. Entonces, por eso niños con déficit de atención tardan mucho más en hacer los deberes, se frustran más rápidamente, una cosa que aparentemente es fácil, no saben hacerlo, se frustran, se tiran mucho tiempo, tardan mucho tiempo en escribirlo, escriben, se ponen a hacer otra cosa, retomamos, y detrás de eso viene el papel del papá o de la mamá de fulanito trabaja, venga, vamos, siéntate, concéntrate. Entonces, todo eso repercute en el ánimo del niño. Bueno, saludos, a ver, algunos saludos.
Vamos a ver. Vale. Sara, saludos. Hola, Tita María del Mar. Familia por ahí. Yasmín desde México, saludos. Bueno, me alegra de que estéis ahí, ¿vale? Y espero que sigáis viendo los directos que voy haciendo. Los subiré al Facebook para que me sigáis haciendo las preguntas oportunas. Mi intención con esto que es dar a conocer un poquito más sobre lo que es el déficit de atención, darle visibilidad. Porque lo que no hemos dado cuenta, los que trabajamos en esto y los que estamos detrás de los maestros, detrás de los psicólogos, detrás de... es que muchas veces se hace invisible. El déficit de atención se hace invisible detrás de las excusas, detrás de los culpables. Muchas veces a un niño con déficit de atención le culpamos de su conducta o le culpamos de su rendimiento. Es que es un niño vago, es un niño... es que no presta atención. Y nos lo dicen como si él fuera voluntario, el que no quisiera prestar atención, y va más allá, va detrás de una dificultad que está en el niño de prestar atención. Entonces le tenemos que enseñar estrategias para prestar atención, y al maestro estrategias para llamar la atención del niño y adaptar ese tipo de actividades. Otro día voy a hacer un vídeo sobre adaptaciones curriculares, que igualmente veo que muchas veces no se hacen. La cuestión no es ponerme a protestar de lo que se hace o lo que no se hace, pero sí es verdad que necesitamos todavía mucho que hacer de concienciación, tanto a la sociedad como a los maestros, que yo no dudo de la profesionalidad de los maestros. He tenido muchos compañeros maestros cuando trabajaba yo en los colegios y en los institutos, pero sí hace falta mucha más información. Falta más información. No falta voluntad, porque me he encontrado con muchos maestros con muchas ganas de trabajar y muchas ganas de sacar adelante muchos niños, pero muchas veces, o por una parte, no tenían las herramientas, no les ofrecían las herramientas, y ahí es donde entramos nosotros, los neuropsicólogos y los psicólogos, para facilitar ese trabajo. Y muchas veces está la administración de por medio. Los papeles, el papeleo, que ahora tiene que venir el psicólogo, tiene que firmar, si no firma no podemos avanzar, y se eterniza, ¿vale? Voy a explicar yo en otro directo voy a explicar el protocolo que se sigue normalmente para la evaluación de los niños con déficit de atención. Les voy a poner aquí, ese es el protocolo. Desde aquí, todo esto tiene que hacer un niño para poder ser evaluado. Aquí está la evaluación. Entonces, desde aquí hasta aquí, son meses, son pruebas, son charlas con los papás, una, otra, que está muy bien. Yo no digo que no esté bien, pero hay cierta sintomatología en ciertos niños que debieran acelerar el proceso. Si estuviéramos hablando de un niño con síndrome de Down, por ejemplo, que es más evidente a la vista de los maestros, los procesos se aceleran. Si estuviéramos hablando de un niño con autismo, los procesos se aceleran. Si estamos hablando de un niño, por ejemplo, con espina bífida, que va en silla de ruedas, los procesos se aceleran. ¿Por qué? Porque son trastornos, síndromes más evidentes, y que la sociedad lo tiene más procesado en cuanto a cómo tiene que ser la intervención, o a que necesita una intervención o no. Igualmente, todas estas dificultades que he ido diciendo necesitan de una evaluación precisa para saber exactamente qué intervención necesita. No todos los niños y niñas con síndrome de Down tienen las mismas características ni el mismo funcionamiento a nivel cognitivo, ni todos los niños que tienen trastornos motores, ni todos los niños con autismo. Pues en los niños con déficit de atención quizás sea el trastorno con mayor amplitud de diferencia entre un niño y otro. Sí hay como 7 u 8 modelos de niños con déficit de atención, 7 u 8 tipos muy específicos. El hiperactivo,
el inatento, el combinado que tiene trastornos de aprendizaje, el niño con déficit de atención con rasgos de comunicación social, el niño con autismo que tiene trastorno por déficit de atención también. Entonces hay unos patrones muy marcados, pero hay ciertos niños con trastornos del neurodesarrollo y con déficit de atención que pasan desapercibidos en el colegio. Los van pasando año a año de es flojo, o no quiere trabajar, no presta atención, o le cuesta trabajo. Intentamos aplicar ciertas medidas no significativas en el aula sin una evaluación previa, y pueden llegar a funcionar, pero luego a futuro vemos que hay un estancamiento. Entonces eso es lo que hay que evitar, esos estancamientos, esas regresiones. Entonces la intervención psicopedagógica, la intervención neurológica, la intervención farmacológica en el momento que haga falta tiene que ser muy precisa y tiene que venir muy delimitada. Bueno, pues con esto me voy a ir despidiendo. No sé si alguien me quiere hacer una pregunta en concreto para contestarla en relación a esto, pero como os digo, ya dependiendo de los comentarios que me vayáis haciendo, voy a ir haciendo directos de ciertos temas, ¿no? De ciertos temas concretos. Tengo pensado hacer algún otro directo relacionado con los trastornos de aprendizaje, la intervención en casa, cuestión conductual, el TDA en casa también, el TDA en el colegio, ¿vale? Entonces dependiendo de lo que me vayáis diciendo. Recordaros que tengo un canal de YouTube en el que voy subiendo de vez en cuando algún que otro vídeo, pero ahí estoy dándole un poquito de empuje. Y pues nada, os espero en los siguientes vídeos. Y pues si necesitáis algo, pues también ahí estoy, Jesús Gómez Cabeza. Estoy aquí en Facebook y en YouTube, ¿vale? Por aquí en la página está mi número de teléfono también. Para cualquier duda, pues por aquí estoy. Venga, pues muchas gracias, nos estamos viendo. Yasmín, mi canal se llama Jesús Gómez Cabeza. Igual, ponen mi nombre y por ahí estoy. Si quieres ahora te lo envío directamente, te envío un enlace para que lo veas por ahí. Son 2 o 3 vídeos los que tengo de momento, he estado subiendo alguna que otra cosa y ya voy subiendo. Venga, pues hasta luego. Vale, vale, bueno, voy a ir contestando eso. Los deportes es importantísimo. El deporte para la concentración, es importantísimo. Bueno, pues con esto nos despedimos. Freddy, ha entrado un poquito tarde. Nos vemos. Venga, hasta luego.